para dárnoslas, y nosotros como que no queremos recibirlas, ponemos excusas para recibir aquello que Dios ya ha preparado para nosotros. Y es importante que podamos entender que las excusas destruyen tu vida. Cuando entendamos de que cada vez que nos excusamos estamos perdiendo la bendición, aquello que Dios tenía, no estamos aceptando nuestra condición, nuestras obligaciones, y por lo tanto nos estamos perdiendo aquello que Dios había preparado para cada uno de nosotros. Y quería leer un versículo en Juan 15, 22. Juan 15, 22 dice: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Vemos que contra mayor conocimiento tiene uno, tiene mayor responsabilidad. No es lo mismo la responsabilidad de un niño a la responsabilidad de un adulto. Como no es lo mismo cuando vamos a la selva y hay personas que no conocen las normas, no tienen la misma responsabilidad que tú, porque no tienen un conocimiento. Aquellos que podríamos decir que son salvajes, sin civilizar, no tienen la misma responsabilidad que tenemos nosotros, porque no tienen ese conocimiento. Y aquellos que somos cristianos, aquellos que vivimos en un hogar cristiano, tenemos más responsabilidad que aquellos que no conocen al Señor. Y es algo que tenemos que entender. No podemos poner excusas y muchas veces compararnos con los otros, porque nosotros tenemos mayor responsabilidad. Vemos de que Cristo les había dicho en ese capítulo de que arraigados a Él iban a dar mucho fruto. Cada uno de los que estamos aquí tenemos que entender de que nos hemos injertado, agarrado ahí a esa vid, y dice de que tenemos que producir, porque dice, aquel que está en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Y nosotros tenemos que entender que somos personas que tenemos que llevar fruto, que tenemos una responsabilidad de llevar fruto, porque hemos sido injertados ahí en esa vid. Tanto de que dice, ya no os llamaré siervos, sino os llamaré amigos. Hemos creado una relación con Dios que no nosotros le decimos al amigo, sino Él nos dice, no, ya no seréis siervos, sino seréis mis amigos. Esa relación, esa comunión, esa amistad, esa cercanía sincera de Dios con nosotros nos hace que tengamos una mayor responsabilidad que aquellos que no le conocen. Luego decían que ya no pertenecéis a este mundo. Y es verdad, aquello de que hemos decidido empezar una vida nueva en Cristo Jesús, ya no somos del mundo. Es verdad que estamos en el mundo, pero no somos de Él. Y además decía, y si a mí me persiguieron, ¿os vais a creer que vosotros os vais a escapar? También os perseguirán. Pasaréis por pruebas, por dificultades, por momentos duros, pero los mismos que pasó Él. Pero a pesar de todo, dice, no tenéis excusa porque ahora conocéis la verdad. Y eso se lo estaba diciendo
Jesús a aquellos discípulos, pero también nos lo está diciendo a nosotros, que tenemos la obligación de llevar fruto, que el Señor ha dicho de que si estamos en Él, si nos agarramos a Él, y si Él está en nosotros, dice, llevaréis mucho fruto. Y luego nos dijo, claro, ya no pertenecéis al mundo, claro que os van a perseguir, pero lo mismo que me lo decían a mí. Claro que vais a pasar por pruebas, por dificultades, pero vosotros tenéis una responsabilidad que antes no teníais, y ahora no tenéis ninguna excusa, porque ahora conocéis la verdad. Antes igual podíamos vivir en la ignorancia, pero ahora no conocemos la verdad. Y no podemos excusarnos con nada. Pero sin embargo parece que muchas veces no hay excusas en nuestras vidas. Y esas excusas muchas veces nos hacen negar, justificar aquello que es injustificable. Nuestra negligente conducta que tenemos muchas veces, a través de las excusas, las queremos justificar. Y cuando estamos poniendo una excusa, créeme que todos sabemos de que hemos hecho mal. Lo que pasa es que nos estamos justificando de eso de que sí, yo he hecho mal, pero es que había unas circunstancias de que no me dejaba. O sea, como que ya la decisión no era nuestra, ha sido del entorno, de las circunstancias que había a nuestro alrededor. Y son excusas que al final no valen nada. Porque estás justificando aquello de que es injustificable. Porque el Señor dijo, no, ahora no tenéis excusa, ahora conocéis la verdad. Y no tenéis ningún tipo de excusa. ¿Y cuántas excusas ponemos? Ponemos excusa para compartir la palabra, para servir al Señor, para terminar, ¿no?, aquello que un día habíamos empezado. Hemos empezado muchos proyectos y por el camino se han quedado. El otro día estábamos ahí reunidos un grupito y me hizo gracia, porque había que leerse nada, 4 folios de que en media hora se leen. Y en un año me dijeron de que no habían podido. Y se justificaban de cosas diciendo, ¿pero quién se las cree? ¿Se las podrán creer de ellos? Y muchas veces justificamos aquello que es injustificable. Estoy poniendo un ejemplo porque me quieren mucho y yo sé que me perdonan los que son. Y porque los amo y están obligados a perdonarme. ¿Amén? O sea, no hay enfado, ¿no? Pero bueno, tú no aplaudas porque piensas que los demás, que los 5 capítulos que había que leer esta semana tampoco los has leído. O sea, no aplaudamos. Mira, ¿no? Algunos no, tú también. Y seguramente de que habrás sacado una excusa, si te preguntaría, para decir por qué no los has leído cuando sabes que los puedes haber leído tranquilamente, ¿no? Y lo peor de todo, que muchas veces esas excusas las disfrazamos de algo espiritual. No, es que el Señor me ha dicho que me esté quieto. Además se lo ha dicho el Señor, claro, y ahí sé que esa es la excusa que pues, ¿quién va ya a decir nada? Disfrazamos todo de una manera que parece que todavía, nos salen a deber. Y creedme que no podemos justificar. Si Dios te ha enviado a hacer algo, no habrá ninguna excusa válida. Si Dios te ha mandado, te ha dicho, haz algo, no vas a tener ninguna excusa válida. Tú te podrás dar 4.000 excusas. Y hasta podrás igual calmar un poco ahí tu conciencia. Pero no va a valer para nada. De primera porque ni te las crees tú. ¿Cómo se las van a creer los demás? Y mucho menos el Señor, que conoce el potencial que hay en cada uno de nosotros. Y créeme, el Señor no nos ha dicho que hagamos nada que no podemos hacer. No pienses de que cuando Dios coge a una persona y dice, haz esto, es porque Él sabe que tiene la capacidad de poderlo hacer.
Y todos tenemos esta capacidad de cumplir aquello que Dios nos ha dicho que podemos hacer. Y la primera excusa que tenemos que desechar es quién somos y de dónde venimos. Es importante. Es importante de que podamos desechar esa excusa de quiénes somos y de dónde venimos. Porque es fácil decir, no, yo no puedo. Pero son excusas. Porque en realidad sí que podemos. Y tenemos un ejemplo, no muy claro, Gedeón. No, alguien que se excusó. El Señor vino y le dijo, tú vas a librar a tu pueblo. Y él se excusó diciendo, ¿cómo? Pero si mi familia no es pobre, Manasés, y yo soy el menor de mi familia. Puso unas excusas. Allí dice que el pueblo de Dios se había apartado del Señor, pecaba contra Dios, y Dios al final decidió ponerlos 7 años bajo el yugo de Madián. Los entregó, dice, a los madianitas durante 7 años. Y de repente dice que se presenta allí el ángel de Jehová, allí en la encina de Ofrán, se presenta, y las palabras que le dice allí a Gedeón, que estaba allí escondido, dice de que escondían el grano, escondían todo, porque cuando subían los madianitas se lo llevaban todo. Entonces aquello que cultivaban, aquello lo escondían para que no les sería robado. Vivían en una miseria. Aquello que producían, venía el enemigo y se lo llevaba. Y muchas veces tú y yo vivimos de la misma manera. Estamos produciendo y viene el enemigo y se lo lleva. Tenemos un fruto, venimos al enemigo y se lo lleva. Y yo creo que eso podemos dar testimonio de todo. Muchas veces nos afanamos en tener cosas y luego resulta que el diablo va y se las lleva por otro lado y pierdes todo. Y allí estaba aquel hombre, Gedeón, sentado allí en la encina. Y viene el Señor y las palabras que le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Aquel que estaba atemorizado, aquel que estaba ahí medio escondido, que iba a esconder el grano. Y resulta de que el Señor viene y le dice, Jehová está contigo. Es que es algo increíble, varón esforzado y valiente. Y yo supongo que Gedeón tuvo que decir, ¿a dónde está ese? ¿Con quién habla? Y empezó a decir, ¿cómo que Jehová está con nosotros? Si Dios habría estado con nosotros, no nos habría acontecido todo esto que nos está pasando. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros eso? Si Dios estaría conmigo, si Dios estaría pendiente de mí, no me pasaría esto que me está pasando. Mucho que Dios está conmigo, pero fíjate cómo estoy. Y le empiezo a decir, yo sé, sí, hemos oído de las maravillas de que has hecho. Nos contaban nuestros padres cómo nos habías sacado de Egipto, cómo habías pasado el Mar Rojo, cómo nos habías metido en la tierra prometida. Pero todo aquello parece que eran historias pasadas. ¿A dónde están todas esas historias? Y muchas veces cuando hablamos de Dios, cuando decimos de que la presencia de Dios está en nuestras vidas, cuando decimos de que Dios está en tu vida, muchas veces viene eso. ¿Y a dónde está la mano poderosa de Dios? Sí, son historias de que las leemos ahí en la palabra de Dios y que están ahí. Y que hay testimonios que nos lo cuentan hasta cercanos. Pero muchas veces decimos, ¿a dónde está? ¿Dónde está? Ahora el Señor nos ha desamparado. Eso es lo que decía Gedeón. En unos tiempos, igual se habría manifestado y habría sacado a su pueblo
y lo habría bendecido, pero ahora parece que nos ha desamparado. Vemos un Gedeón que está falto de fe, que ya no creía en el poder de Dios, que ya no creía que Dios estaba con su pueblo. Como muchas veces nos pasa a nosotros, que nos falta la fe, que pensamos de que vamos caminando, pero dudando de que Dios esté con nosotros. Y así era la condición de que estaba Gedeón. Pero sin embargo vemos que a pesar de esa poca fe, Dios fue en busca de Gedeón. A pesar de que el pueblo le había dado la espalda a Dios y estaba, por decirlo, en una especie, vamos a llamarlo, de esclavitud, dice que Dios vino a buscar a su pueblo. Y a pesar de que muchas veces la fe nos falla, a pesar de que muchas veces estamos ahí agarrados por el enemigo, tienen nuestras vidas ahí en una opresión diaria, en una lucha diaria, atemorizados, y no somos capaces de reconocer a Dios, el poder, la grandeza de Dios. Dice que aún así Dios viene y se manifiesta en nuestras vidas. Y es importante, porque cuántas veces hemos caído, pero Dios ha venido y se ha manifestado y nos ha levantado. Y así es lo que hizo con el pueblo de Israel. Se presentó allí a Gedeón y le dijo: tú tranquilo, vete con esta mi fuerza. No con tu fuerza, sino con las fuerzas de Dios. Dijo: no te envío yo, no te envío, vete con esa mi fuerza y derrotarás a los madianitas, a tus enemigos, para que puedas salir de esa esclavitud, de ese yugo al cual los tenían sujetos. Decía: no te envío yo. ¿Y cuántas veces el Señor nos ha dicho: ve, que yo voy a pelear por ti? Amén. Ve, que yo voy a pelear por ti. Porque no se trata de nuestras fuerzas. No se trataba de la fuerza de aquellos discípulos que creían mucho en Jesús, que caminaban con Él y que le habían visto resucitar, y que seguramente de que en ese momento, cuando vieron a Jesús resucitado, la fe de ellos sería mucho más grande que la nuestra. Gloria a Dios. Porque fueron momentos, como que dice, de decir: es verdad, porque mis ojos lo ven. Pero sin embargo, ¿qué les dijo a aquellos discípulos? No vayáis de Jerusalén, esperad a que venga el Espíritu Santo sobre vuestras vidas, porque recibiréis poder. ¿Para qué? Para ir al mundo y ser testigos y poder vencer todas aquellas luchas que iban a tener, y para que no andarían en su debilidad, sino que andarían en el poder de Dios. Y a Gedeón le dijo lo mismo: vete con esta mi fuerza. No vas a pelear tú con tus fuerzas, sino yo voy a ir contigo. No te he enviado yo, no soy yo quien va a hacer la obra, Gloria a Dios. no voy a ser yo quien va a pelear. Y nos tiene que animar de que no sean nuestras fuerzas. Amén. Que no es porque nosotros, es que mira, es que yo soy fuerte, es que yo tengo una fe muy grande. No, es porque Dios va con nosotros. Amén. Aleluya. Y así es como Dios se manifiesta. Y vemos de que lo único que siguió poniendo a Gedeón fueron excusas. A pesar de esas palabras que vinieron a su vida, palabras de poder, palabras de decir: ay, no estoy solo. Mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Amén. Podría haber Amén, dicho. amén. Pero sin embargo, más que decir eso, puso excusas. Vale, tú muy bien, me dices que vas a ir conmigo, que vas a pelear tú, pero al final él puso: yo soy de una familia pobre y el más pequeño de mi familia. Y muchas veces cuando yo veo de que vienen a muchos de vosotros, y viene el Señor y os dice y os da promesas, y os dice de que va a estar con vosotros, que va a pelear por vosotros, Amén, amén. veo que mucha gente también le pone excusas.
sí, Señor, yo sé que tú quieres hacer esto, yo sé que vas a pelear por mí, pero mira mi situación. Mira mi situación. Siempre mirando la debilidad, poniendo una excusa de que no puedo. Y todas esas excusas las tenemos que quitar. Amén. Tenemos suerte de que Dios nos rinde. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Que ponemos una excusa y otra y parece que es como... ahí, ¿no? Hasta pesado. Una y otra, pero no has entendido que no. Una excusa y otra, ¿no? Ya era como para que entendiera que no queremos. Y sin embargo él no se rinde y viene y una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. Y a pesar de todo eso, a pesar de esa situación con Dios, le dijo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, derrotarás a los madianitas. Es bueno, muchas veces uno quiere entender a Dios y es imposible. Porque uno, como dice, le está excusando, le está al final apartando, no quiere saber nada con él. Y Dios sigue diciéndote de que yo estoy contigo. Y derrotarás a todos tus enemigos. Y Gedeón le dijo, bueno, pues si haya dado gracia delante de ti, no, dame una señal de que yo he hablado contigo. Dijo, si es verdad de que tú eres Dios y estás hablando conmigo y me estás diciendo todas esas cosas que me estás diciendo, dame una señal, ¿no? que has hablado tú conmigo. Y acto seguido le dijo, mira, espérame que voy a ir a preparar la ofrenda. Y algo que me chocaba, me chocaba porque dice, primero le está diciendo, tiene como parece ser como una especie de duda. Dame una señal. Si verdaderamente me estás hablando, si todo esto que me estás diciendo es verdad, dame una señal. Pero sin esperar la señal, dice, espérame que voy a ir a traer una ofrenda. Y se fue y trajo la ofrenda, allí la carne del cabrito, trajo los panes, trajo el caldo, la olla allí y le dijo al Señor, no, ponla allí sobre la peña y extendió el báculo y dice que subió fuego arriba. Tanto de que él temió por su vida, dijo, es verdad, he estado cara a cara con el Señor. Amén. Y nadie podía ver al Señor. Y él entonces entendió de que era verdad. Qué bueno. Gloria a Dios. Qué bueno, además, es bueno porque si os dais cuenta, aquellas ofrendas de que llevaba el pueblo de Israel cuando iba a salir a pelear, dice que antes hacían una ofrenda. Lo vemos en Saúl, lo vemos en muchos, ¿no? Antes de la pelea, iban y hacían un holocausto ahí al Señor, para que les ayudara Amén. en la pelea. Y todo esto lo hizo antes de que le diera la señal. Y algo que tenemos que entender, que Gedeón lo que le está diciendo, yo creo. Aunque hubo un momento de duda, llegó un momento que dijo, yo creo que tú lo puedes hacer y por eso voy a traer mi ofrenda, porque es la manera de agradarte, de darte lo que te mereces. Y yo sé que me vas a acompañar en la pelea. Amén. Y créeme que cada uno de nosotros cuando venimos aquí al altar y entregamos nuestras ofrendas, lo que le estamos diciendo es de que queremos seguir peleando, Amén. que no nos hemos rendido. Amén. Muchas veces estaremos en debilidades, muchas veces nos sentiremos de que no podemos, pero creemos de que Dios va a pelear por nosotros, Amén. que no nos hemos rendido. Amén. Amén. Y Gedeón lo hizo así y le dio la señal. Y cuando subió aquel fuego y entendió de que era el mismo Dios con el que estaba cara a cara,
El Señor temió y el Señor dijo, paz. Y muchas veces cuando nosotros hemos fallado al Señor, cuando en nuestra vida, como quien dice, hemos provocado al Señor a ira por nuestros actos, por nuestras excusas, resulta de que cuando nos damos cuenta de que verdaderamente Dios está con nosotros, en más que escondernos y en más que estar condenados, el Señor te viene y te dice, paz, no te preocupes, Amén. yo te perdono, Gloria a Dios. no temas, yo estoy contigo. Amén, 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 amén. Amén. Y eso da una seguridad que tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios de oportunidades. Gloria a Dios. No es un Dios de excusas. Si Dios sería como nosotros, rápidamente pondría una excusa. No, y además sin excusas. Sería la verdad, no te lo mereces. Pero Él es un Dios de oportunidades. Amén. Gloria a Dios. Y vemos que cuando Gedeón creyó, su actitud cambió. Sus circunstancias, las mismas. Seguía siendo su familia pobre y seguía siendo el menor de su casa. Cuando nosotros creemos en Dios, muchas veces pensamos que las circunstancias tienen que cambiar. Pero muchas veces las circunstancias siguen igual. Tú ahora mismo si dices, yo creo, vas a salir, las circunstancias van a ser las mismas. Vas a seguir con tus problemas. Vas a seguir, si no tienes con qué pagar la luz, va a estar ahí el recibo. Si no tienes trabajo, vas a salir por la puerta y no vas a tener el trabajo. Igual las circunstancias siguen igual. Porque Gedeón en el momento que creyó, sus circunstancias no cambiaron. Estamos hablando de las circunstancias de fuera, ¿no? Pero sin embargo sí que cambió su perspectiva por dentro. Ya no pensaba de que no había esperanza, que no había solución, sino ahora sí creía de que había esperanza, que había solución, que Dios estaba con él. Y cuando Dios está con nosotros, luego cualquier reto que pueda venir, cualquier dificultad que pueda venir a nuestras vidas, la vamos a poder superar. Y eso es lo importante. No mires tanto la situación. Mira que aquel que está contigo te va a hacer que puedas superar esa situación. Gloria a Dios. No te importe tanto si no tienes trabajo. Tú cree que el que está contigo te llevará allí a una puerta en la cual la abrirás y habrá un trabajo. Amén, amén. Porque al final lo que Dios quiere es manifestarse en esa debilidad. Amén. No quiere cambiar tus circunstancias, que tú ya seas fuerte, que seas autónomo, que no necesites de nadie, que puedas pelear por ti mismo. No, al final Dios lo que quiere es personas en debilidad. Amén. Tenemos al mismo Pablo. Decía, un aguijón le había sido dado, no había rogado 3 veces y lo que le había mandado, no. Fijaros, decía, un mensajero de Satanás que me abofetea, que me humilla, que me hace conmigo de todo. Dice, y 3 veces he rogado al Señor que me se ha quitado. Y el Señor le dijo, de eso nada. Aprende, bástate en mi gracia. Amén. Aprende a caminar en debilidad. Amén. Porque el poder de Dios se perfecciona en esa debilidad. Gloria a Dios. Y cuando entendamos de que no es lo que yo soy, que no es las fuerzas que yo tengo, sino que cuando aprendamos de que es el poder de Dios en nuestras vidas y que ese poder se manifiesta cuando nosotros somos débiles. Cuando tú eres fuerte, lo haces tú. Cuando tú eres débil, el que lo hace es Él. Amén. Y tenemos que aprender a caminar en esas debilidades. Y el Señor siempre ha llevado a su pueblo a la debilidad. ¿Para qué? ¿Por qué esperó Abraham y Sara darle, no cuando ya no podían tener hijos, el hijo de la promesa? Para que no dirían que lo habían concebido porque ellos eran jovencitos y estaban, ¿no?, capaces. Nos llevó a un momento de que era imposible. ¿Por qué a Gedeón cuando fue a pelear le dijo, no vayas con los 32.000?
Aquellos que tengan miedo, aquellos que tal, diles que se vayan para su casa. Aquellos que no estén muy contentos, venga, que se vayan para su casa. Y quedaron 10.000. De esos 10.000 le dijo Bush, si le dejo 10.000, ¿todavía van a creer que han ganado la pelea? Porque son 10.000. Y dijo, vamos a dejarlo en 300. Aquellos que para beber no beban de su mano, venga, 300. ¿Para qué? Para demostrarle que la debilidad del pueblo, la debilidad de cada uno de nosotros, es donde el poder de Dios se manifiesta. Gloria Y que la a Dios. victoria es suya y no es tuya. Gloria a Dios. Y vemos de que era así, de que le llevó aquella ofrenda delante, y aquella ofrenda que llevó, Gedeón no se basó en la pobreza, en su pobreza, sino que se basó en esa confianza del potencial que iba a haber en Dios. Y cuando nosotros vamos a buscar a Dios, cuando nosotros queremos servir a Dios, cuando nosotros queremos que Dios pelee por nosotros, tenemos que ir y traer la ofrenda. No estoy hablando de lo económico, estoy hablando de todo. Tu vida, tu servicio, todo lo que Dios te pide. Tenemos que venir y ponérselo, y no mirando nuestra pobreza. Es que decir, no, es que ¿cómo te voy a dar esto? ¿Cómo te voy a dar estas 2 horas si se las tengo que quitar a otra cosa? ¿Cómo te voy a dar esto si se lo tengo que quitar a otra cosa? Siempre mirando nuestra pobreza. Y tenemos que aprender que nosotros tenemos que ser como Gedeón. A pesar de esa pobreza, trajo la ofrenda, creyendo en el potencial que iba a haber en Dios. Gloria a Dios. Ya no iba a ser más pobre. Ya no le iba a ir peor las cosas que como le iba. Lo único que podía hacer era confiar en Dios y que Dios lo libraría de aquella situación. Amén. Y te digo una cosa, no pongas tu pobreza como excusa para no hacer las cosas. Que no digas que no puedes. Y les tenemos que enseñar a nuestros hijos de que no hay excusa cuando algo queremos. Yo cuando algo quiero no hay excusa que valga. Se puede levantar quien se levante en medio, que cuando yo quiero algo lo consigo. Y créeme que cuando tú quieres algo lo consigues. Se te levantará uno diciendo no, pero tú continuarás. Se te levantará otro, pero continuarás. Dificultades 4.000, pero seguirás. ¿Por qué? Porque aquello que queremos sabemos que lo alcanzamos. Aquello no que anhelamos al final lo alcanzamos. No hay nada ni nadie que nos pare. Y tenemos que aprender a enseñarle a nuestros hijos eso, de que no hay excusa, que todo aquello que queramos lo podemos conseguir. Igual decimos, ahora no hay, pero vendrá. Ahora no sé cómo, pero lo lograré. Y así es como muchas veces estamos, pero hay que quitar esas excusas que hay en nuestra vida. No te importe de dónde vienes, si tienes recursos, si no tienes recursos, cómo era tu situación. No pongas excusas nunca al Señor. Jamás te dejes dominar por las excusas que te acomodan. Cuando nos excusamos es al final para acomodar nuestra vida. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que le incomodan a Dios. Aquellas excusas que nos acomodan a nosotros, le incomodan a Dios. Y nunca te dejes dominar por esas excusas, que al final no van a traer nada bueno para tu vida. Vemos otro ejemplo, ¿no? Moisés, cuando Dios lo llama a liberar a su pueblo. La respuesta que recibió fue la misma, una excusa. Que no penséis de que eso es algo de que solamente me ha pasado a mí, el poner una excusa, ¿no? Eso me ha pasado a mí. Algunos de vosotros igual también habréis puesto alguna excusa alguna vez. Pero a hombres de Dios que vienen en la Biblia también les ha pasado. Gedeón, y ahora vemos de que a Moisés también
Cuando Dios le llama, Dios se manifiesta en aquella zarza. Bien, descálzate. Lo que estás pisando es tierra santa, o sea, la misma presencia de Dios. Allí Moisés un poco, como dice, alucinando, diciendo, no me lo puedo creer, el mismo Dios manifestándose. Y le dice, tú vas a ir, ¿no?, a librar a mi pueblo. Y lo único que recibió fue un lamento, una excusa. ¿Quién soy yo para ir a Faraón? A ver, pero ¿quién soy yo para ir a Faraón y que saque de Egipto al pueblo de Israel? Y muchas veces nos pasa lo mismo. Dios se manifiesta en nuestras vidas y le ponemos esa excusa. Pero bueno, ¿pero quién soy yo para ir a hacer esto? No, hay otros. Hay otros mejores que yo. ¿Por qué tengo que ser yo si yo no tengo la capacidad? ¿Quién soy yo? Y claro que Dios sabía las limitaciones que tenía Moisés. Como sabe las mismas limitaciones que tienes tú y que tengo yo. No nos hizo, no sabrá las limitaciones que tú tienes o que yo tengo. Pero hemos dicho de que si Dios nos dice de que vete y haz algo es porque sabe que tú lo puedes hacer. Y lo único que recibió fue una excusa. Y créeme, tú solo puedes ver tu limitación, pero Dios está viendo que tú eres capaz de hacer aquello que Él te pide. Y tenemos que aprender a quitar de nuestras vidas las limitaciones, las excusas que hay en nuestras vidas y creerle a Dios. Dios no se manifiesta en nuestras vidas para que le veamos y ay, qué bonito. No, Dios se manifiesta en nuestras vidas porque tiene un propósito para nosotros. Y sabe que además ese propósito lo puedes cumplir. Amén. Dice que si llamó a Moisés al libertador era porque tenía, ¿no?, deficiencias que debía superar. Muchas veces dice, pero ¿cómo voy a librar yo a nadie como si yo estoy peor que él? No, es así. ¿Cómo voy a ayudar yo a alguien si estoy yo peor que él? Pero dice de que Dios cogió a Moisés por eso, porque tenía primero que trabajar en él. Porque aquello de ir a liberar a su pueblo, también su pueblo era él. Y también lo tenía que liberar de aquellas excusas que no hacían más que ponerlo a él. Y iba a empezar con él. Iba a quitar las excusas de él. Aquellas excusas, ¿no?, de quién soy yo para que vaya a Faraón, ¿no?, y que saque de Egipto a mi pueblo. Aquellas excusas. Dice que Dios las que quería quitar. Y el Señor le dice, tú ve. Pero él decía, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo. Fijaros de que parece que todavía seguía en esas excusas. No solamente dice antes. Porque cuando no conocemos a Dios, yo entiendo que uno pueda tener las excusas. Al final mirar sus fuerzas y decir, yo no puedo. Pero le está diciendo, ni antes de que tú hablaras a tu siervo, ni después de que tú hablaras, yo he sido hombre fácil de palabra. Y eso es la peor excusa que podemos tener. Pero sin embargo, el Señor le dijo, no, yo sé quién eres. Yo te hice. Quita toda excusa. Dice, ¿quién dio boca al hombre? ¿Quién hizo al mundo y al sordo? Al que ve, al ciego. Y dice, si yo lo hice todo, quita, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Yo pondré las palabras en tu boca, las que tienes que hablar. Porque muchas veces las limitaciones vienen de muchas maneras. Fijaros, solamente tenía que hablar. Y la excusa es de que no sabía hablar bien. Y Dios dice, no te preocupes, yo pondré las palabras en tu boca, en las cuales tengas que hablar. Gloria a Dios. Dios cubre cualquier carencia que pueda haber en nuestras vidas. Amén. Y tenemos que entender de que Dios pone las palabras en nuestra boca. Y esas palabras son las que tienen poder. Amén.
Hace, no sé si 3 años creo, pusimos un letrero en la puerta el día de la Biblia y salía Lutero y decía, abajo ponía, yo no hice nada, la palabra lo hizo todo. Gloria a Dios. Nosotros no hacemos nada. Dios es el que pone en nosotros las palabras de vida, las palabras de aliento, Amén. las buenas nuevas, Amén. que cambian y transforman las vidas. Gloria a Y tenemos que aprender de que no somos nosotros, sino que es Dios. Pero vemos de que seguía un poco empeñado y dice, no, pero es mejor que mandes a mi hermano a Aarón. Y muchas veces a nosotros nos pasa igual, de que a pesar de que Dios nos está diciendo, no te preocupes, que yo soy el que hago la obra, nosotros decimos, sí, pero coge al otro que está más capacitado que yo. Y el Señor, tanto que dice que Dios se enojó. Dice, no conozco yo a tu hermano, no a Aarón, de que sí, que es levita, ¿no? Y que habla muy bien. No voy a saber yo quién es Aarón, y si yo había querido usar a Aarón, no lo había usado, pero he venido a ti. Gloria a Dios. He venido a ti, y al que te quiero usar es a ti. Amén. Amén. Y le dijo, no, ¿en quién puse yo el poder? ¿En quién puse las señales? Fijaron, no sabía, dice que le costaba hablar. Pero ¿en quién había puesto la autoridad? Cuando allí se presenta delante de Dios, cuando estaba allí la presencia de Dios, que le dijo, tira la vara, y se convirtió en aquella culebra. Cuando la cogió y se volvió a convertir en la vara. Cuando metió su mano en el pecho y salió con lepra, y cuando la volvió a meter, ¿en quién estaban las señales? ¿En quién estaba el poder? En Moisés. ¿A quién quería Dios usar? A Moisés. Y le dijo, está bien, os voy a utilizar a los dos. Dice, Aarón será por ti de boca, será el que vaya hablando, pero tú serás para él como Dios. Gloria a Dios. Por Dios. Gloria a Dios. Porque al final que quería usar era a Moisés. Y tenemos que aprender a caminar en las debilidades. Muchas veces va a haber retos que no estemos capacitados. Había una historia de hace unos años de un deportista de que era ciego, que hacía escalada, iba con su padre, y en la escalada su padre le iba diciendo pues la mano para aquí, para allá, y iba subiendo a la par con su padre. No hay imposibles cuando uno quiere de verdad. Amén. Aquel ciego, yo me pongo a pensar y diría, pues, ¿cómo yo ciego me voy a poner a escalar? Yo no me pondría ni con los ojos, claro, ni viendo. Pero aquel tenía un empeño en escalar y no le limitaba su dificultad. Y vemos muchos casos. El otro día, hace poco, estaba viendo en la televisión una chica de que hacía surf, un tiburón de pequeña le arrancó una pierna, y ahora era campeón del mundo de surf. Ella dijo, como tengo una pierna, dejo de hacer surf. No era una excusa no tener pierna. Ella tenía un propósito desde muy pequeñita y lo consiguió. Gloria a Dios. Y tenemos que aprender, como este joven, ¿no? que era ciego, que iba con su padre, que el padre era el que iba dando las indicaciones para que podría alcanzar el propósito, para que podría subir a la meta. Y nosotros tenemos que aprender que las indicaciones nos las va dando Dios. Amén. Igual vamos a ciegas, como este. Nos dice, para allí, nosotros, ¿seguro? Sí, tú pones ahí la mano. Para el otro lado, pone en el pie, ¿seguro? Sí. Pero subiremos. Amén. Alcanzaremos la meta. Gloria a Dios. Y cuando algo te ilusiona, pues la verdad que vences las excusas. Nada te detiene. Porque tus excusas enojan a Dios.
Y tenemos que darnos cuenta. Está como sucedió, ¿no?, con Moisés. ¿Cómo te va a bendecir Dios si te estás todo el día quejando? Muchas veces queremos el favor de Dios y estamos todo el día quejándonos a Dios. Y tenemos que aprender de que mira, que Dios te puede levantar de un fracaso. Pero lo que Dios no te va a levantar va a ser de una excusa. Tú puedes caer en el intento, pero Dios te va a levantar. Gloria a Dios. Pero de una excusa, nadie te puede levantar. Por eso tenemos que aprender a dejar las excusas. Las excusas al final no se las creen nadie. Créeme, a mí me cuentan excusas todos los días y muchas. Y yo no me creo ninguna. O sea, hago así con la cabeza y pues ¿qué le voy a decir, no? ¿Qué le voy a decir? Pero es que no se las creen ni ellos. Ni ellos. Pero nadie se las cree. Tú puedes contar una excusa y los que están a tu alrededor, por educación, por tal, te dirán, ah, sí, pobrecito, es verdad, tú no puedes, es que es verdad. Con lo que tienes ya es bastante. Pero en el momento que te vayas van a decir, vale, este tiene más cara que... ¿Es así o no es así? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? ¿No? Y si no lo hemos dicho, no lo hemos pensado, o sea... Yo es que a mí me han contado alguna que podría hacer un libro y... El otro día casi me convencen que 4 folios no se podían leer en un año, o sea que fíjate. ¿Eh? Casi salí medio convencido, diciendo, bueno, le pusieron empeño, ¿eh? Ay, Señor. Las excusas no llevan ninguna admiración. Cada vez que uno se excusa, no te creas que hay alguien que te admira. Lo único que le das es lástima. Diciendo, no por lo que le estás contando, sino por ti. Diciéndole, más que levantarse y afrontar y creer a Dios, estás ahí tirado en el suelo, además porque te da la gana. Y la gente siente lástima muchas veces. Que nos estamos perdiendo las bendiciones de Dios, porque ponemos excusa. Solamente lástima lo que da una excusa. Y el plan de Dios para Moisés era no de que Aarón lo ayudara. Él tenía que hacer la obra. Y nosotros tenemos que aprender de que nosotros tenemos que hacer la obra y que no tenemos que poner excusas. ¿Que pondrá personas a nuestro lado para ayudarnos? Claro que sí. Pero quítate las excusas. Vemos a otros que se excusaron, a Adán y Eva. Adán y Eva allí pecaron, el Señor les llamó, ¿dónde estáis? No, tuvimos miedo porque estamos desnudos. Bueno, pero aquí nos enseñó que estáis desnudos. ¿Habéis comido del árbol que os mandé que no comieres? Ay, sí. ¿No? Ay, sí. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijo Adán? ¿Eh? Además, fíjate, menudo calzonazo, ¿no? De que le echó la culpa a la mujer. Es que, pero tú no has visto a la mujer que me has dado. ¿Qué querías? ¿Qué querías? Y como no tenía para elegir, además me diste una y con esa, como me tuve que quedar con esa, ¿qué querías? ¿Eh? Se excusó en más de... Fijaros que le había dicho, él era el que tenía que cuidar y labrar el huerto, porque la mujer era la ayuda. No era la responsable ni del huerto, ni de cuidar, ni de nada. Era la ayuda idónea para nada. Pero él sí tenía la responsabilidad. ¿Y qué hizo? Dijo, no, es que tú no sabes la mujer que me has dado. ¿Y la mujer? ¿Qué hizo? La serpiente me engañó. Como no había perro, porque ahora estamos en nuestra casa le estamos al perro, ¿no? Al final, ¿se ha roto algo? No, ha sido el perro. ¿No? O sea... Vamos, que te encuentras en el sofá un escrito ahí que han escrito algo y le echamos la culpa al perro también. Eso nadie ha sido. Nadie ha sido, en casa nadie ha sido. O sea, como no sea el perro. Y la mujer, con quién se
se excusó. No, la serpiente me engañó. Excusa. Al final excusas tristes, ¿no? Y al final las palabras que le está diciendo, bueno, pero tú, ¿quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó a excusarte? Y es algo que tenemos que aprender, de quién comes, de quién te alimentas. Porque eso de poner excusas, yo no te lo he enseñado. El Señor lo que le está diciendo, ¿de dónde habéis sacado las excusas? Si yo no os he enseñado todas esas excusas, ¿a quién estáis escuchando? Porque está claro que a mí no me estáis escuchando. Estáis escuchando a otro. Y ese otro, si Dios es el que quiere bendecir nuestras vidas, ¿quién será el otro? El que quiere arruinar tu vida. El que dice, ay, que no pasa nada, tú comes del árbol que bien sabe Dios que serás como Él. No pasa nada, tú tranquilo. Aquel de que el propósito de Él es arruinar tu vida. Porque el Señor decía, todo esto no lo habéis aprendido de mí. Y tenemos que aprender, ¿no? ¿De quién aprendemos nosotros? ¿De quién? Y si nos estamos poniendo excusas es que no estamos escuchando a Dios. Porque para Dios no hay excusas. No hay... Las únicas excusas las pone el enemigo. Y los dos quieren sembrar algo en tu vida. Somos como una tierra que los dos quieren sembrar algo. El enemigo quiere sembrar excusas, ¿para qué? Para que no hagas. Para que te quedes ahí. Como Gedeón, que te quedes ahí bajo el yugo de Madián. Y todo aquel fruto que puedas tener sea robado. Y luego puedes excusar, luego puedes escuchar, ¿no?, a aquel que puede fertilizar tu tierra para que dé buen fruto. Aquel de que pone en nosotros palabras, ¿no?, de que dice de que da mucho fruto. No fruto, sino dice que da mucho fruto. A los que se excusan, dice que Dios los sacó del huerto. Adán y Eva los sacó del huerto por excusarse. Y es algo que tenemos que aprender. Aquellos que se excusan una y otra vez, al final terminan fuera del redil. Dios es misericordioso y viene una y otra, pero no sabes cuándo al final un día va a tomar la decisión de decirte, hasta aquí hemos llegado. Y vemos el ejemplo de que los sacó del huerto. A los dos. Y muchas veces uno se pregunta, ¿y si en más que poner excusas se habrían arrepentido? ¿Qué crees tú que habría pasado? Si ahí va Adán y va Eva y dice, es verdad, he pecado, me arrepiento, no lo volveré a hacer. Voy a poner todo mi empeño en no volverlo a hacer. Es más que echar la culpa a otro. Y Eva va allí y le dice, no, mía ha sido la culpa. Me dejé engañar, pero no va a volver a ocurrir. Perdóname. ¿Tú crees que habría cambiado la situación? Sí. Yo creo que sí, que habría cambiado. No lo sabemos, ¿no? Pero cómo se ha manifestado Dios después de ese momento, vemos de que todo aquel que se ha arrepentido, ¿no?, al final Dios es misericordioso. Tal vez no les hubiera dado otra oportunidad. Fijaros lo que decía Moisés. Dios es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Es un Dios de oportunidades. Lo estaba diciendo cuando había bajado con aquellas tablas, se encontró al pueblo allí a lo suyo, las soltó, se rompieron y el Señor le volvió luego a decir, vuelve a subir al monte, que vamos a reescribir otra vez las tablas. Es un Dios de oportunidades. Aunque hayas fallado, Dios te vuelve a dar una oportunidad para aquellos que se vuelven a Dios.
Y seguramente que si Adán y Eva no habrían puesto excusas, ¿no? Pues les habría pasado igual que nosotros. Que cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona. El problema es que muchas veces nosotros somos igual que ellos, que ponemos excusas. Nos justificamos con el comportamiento de otro. Y no te equivoques, si pecas, deja las excusas. Vuélvete a Dios, arrepiéntete. Dice que Él es grande en misericordia y piadoso y tardo para la ira. Y así es. La única limitación de Moisés no era su falta, ¿no?, de hablar. La única limitación que tenía Moisés era sus excusas. Las únicas limitaciones que tenemos tú y yo no son nuestras debilidades, no son nuestras carencias, sino son nuestras excusas. Porque para Dios no hay, no los arruinó el pecado, los arruinó las excusas. Y muchas veces a nosotros no nos arruina el pecado. No es que vayamos y... No, muchas veces lo que arruina nuestras vidas son las excusas que le ponemos a Dios. Que no cogemos lo que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer. Y cuando examinamos la Biblia, vemos que toda excusa no superada, ¿no?, al final se convierte en una maldición. Toda aquella excusa que al final no hay un arrepentimiento de ella, dice que se convierte en una maldición. Y esa misma palabra, ¿no?, nos abre el entendimiento de que cuando dejamos las excusas, Dios nos bendice y podemos conquistar las metas que Él nos ha llamado. ¿Tú quieres conquistar tus metas? Deja las excusas. Ponte delante de Dios. Si has puesto excusas, dile al Señor: Quito, no, yo, perdóname, me libero de todas las excusas que he podido poner. ¿Le vamos a engañar a Dios? ¿Nos vamos a excusar delante de Dios? Es mejor ir delante de Dios si hemos metido la pata, si hemos pecado, si Dios nos ha dicho que hagamos algo y no lo estamos haciendo. Es mejor ir y decir: Señor, perdóname. Y no hay excusa que valga. Lo único que quiero es que me perdones. No pondré una excusa más. Y todo aquello que Dios te ha dicho se cumplirá. Todo aquel propósito de Dios para nuestra vida dice que se cumplirá. No porque tú seas más fuerte, porque seas menos, porque has quitado tus excusas. David, cuando fue a pelear contra Goliat, fíjate que tenía excusas. Ni creía su padre, ni creía en él Saúl, ni creían en él sus hermanos. Un gigante. Ni estaba en el ejército. O sea, tenía todas las excusas del mundo para ir y no pelear. Pero creyó a Dios. Quitó toda limitación, toda excusa. Y Dios le dio la victoria. ¿Tú quieres tener victoria? Quita las excusas que le has puesto al Señor. A Dios no le vas a engañar. A mí tampoco, ¿eh? O sea, a mí por muchas excusas que pongas tampoco. Al único que vas a engañar va a ser a ti. Quita las excusas, vete delante de Dios. Y dile: Señor, perdóname por las veces que me he excusado. Pero yo ahora quiero creer en ti. Y sé que en mi debilidad tú te vas a fortalecer y me vas a dar la victoria. Porque sé que tú eres el que peleas por mí. Como decía David, tú no te has metido contra mí. Tú te has metido
contra el rey de los escuadrones de Israel. Dice, al cual has provocado, y te cortaré la cabeza. Y a nuestro enemigo le vamos a cortar la cabeza porque nos vamos a quitar las excusas que hay. Porque Dios está con nosotros. Porque Dios es el que pelea con nosotros. Vamos a orar y vamos a meditar qué es lo que Dios nos ha llamado